Vamos a ver hoy unos versículos en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, y vamos a empezar la lectura en el versículo 17 y hasta el final del capítulo. Filipenses 3, 17. ¿Listos? Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Es egoísta Pablo porque dice esto? ¿Es egoísta o está lleno de soberbia? No. ¿Por qué dice sed imitadores de mí? Porque él era un imitador de Cristo, por eso. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A nosotros nos gusta ver o seguir el ejemplo de los cristianos. Ponemos nuestros ojos en los creyentes, en los hermanos, y queremos aprender de ellos. Y eso lo sabía Dios, lo sabía el apóstol Pablo, y por eso dice eso. ¿Quieren imitar a alguien? Está bien, imiten a los que sean dignos de ser imitados. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, a esos no los imiten, imiten a los que imitan a Cristo, a los falsos maestros, a los que son enemigos de la cruz de Cristo, a esos no los imiten. Dice, porque por ahí andan muchos. ¿Saben de quién está hablando aquí Pablo? De los judaizantes. Los judaizantes eran falsos maestros que trataban de influir en los creyentes de la iglesia de Filipos. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una persona puede tener una religión y solo pensar en lo terrenal, no en lo espiritual. Hay personas que son muy celosas de su religión, pero que son carnales, son terrenales. Aman a su religión. Hay personas que se someten a su pastor, pero que no se someten a Dios ni aman a Dios. ¿Y qué les espera a esas personas? Dice en el 19, la perdición. Y dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra se refiere a la de los creyentes verdaderos. O sea, los inconversos, los falsos maestros y sus seguidores nomás piensan en lo terrenal. Su mente está en las cosas de este mundo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí está el título de nuestro estudio de hoy. Los cristianos somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, qué bueno eres que permites otra vez que podamos reunirnos. Abre nuestros ojos a la luz, abre nuestro oído, atrapa nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, y capacítanos, Padre, para identificarnos con tus cosas, con tu reino, con las cosas del cielo, para que tú seas nuestro deseo, nuestra gloria, para que seamos apartados de las cosas vanas de este mundo y para que te pongamos a ti por encima de todo, que Cristo reine en cada uno de nosotros, en esta iglesia, en nuestras familias. Capacítanos, Padre, para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Es en esta misma epístola que Pablo escribió a los filipenses, donde él dijo esas famosas palabras, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Se acuerdan? Tuviera dinero o no, el apóstol Pablo estaba contento.
Si estaba en la cárcel o estaba libre, él estaba contento. Y por eso les dice en el capítulo 4, en el versículo 4, que deben estar contentos siempre. Contentos en el Señor, dice. No en sus circunstancias, no en la pobreza, no en la enfermedad. Contentos en Cristo, en que Él es nuestro Señor. Y vean lo que les dicen en 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿No les parece medio raro que él hable aquí, de que dice algo llorando, cuando habla de que él está bien contento en la cárcel, y que les dice a los lectores de Filipos que estén contentos y que se gocen en Cristo? ¿Por qué lloraba el apóstol Pablo? Como dice aquí en el versículo 18, ¿por su situación? ¿Porque estaba encarcelado? ¿Porque no lo visitaban los hermanos? No. Él lloraba por otros. Él lloraba porque los falsos maestros les esperaba la perdición. Es lo que dice en el versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Hermanos, si ustedes ven que se muere un testigo de Jehová, que fue un necio, ¿les da gusto eso? Debiera darnos tristeza. Ver que hay tantas personas que creen en falsas doctrinas y que viven en el error, debiera darnos tristeza. El apóstol Pablo lloraba por los falsos maestros. Es increíble. Él no estaba desanimado porque no lo visitaban los hermanos. Él no estaba desanimado por el hecho de no tener una pareja o hijos. Él estaba contento por lo que Cristo había hecho por él. Y por eso les dice en 4:4 que deben de regocijarse en el Señor siempre. No debemos permitir, hermanos, que nada nos robe el gozo de saber que ya Dios nos perdonó. Debemos estar contentos. Si ustedes creen que ya Dios los perdonó y que el cielo les espera, ustedes pueden estar contentos, deben estar contentos. Pero su corazón estaba quebrantado por personas que decían ser cristianas, pero que no lo eran. Personas que creían ser espirituales, pero que solo pensaban en lo terrenal. De eso los acusan 3:19. Al final dice que solo piensan en lo terrenal. Una persona puede tener una religión y ser muy fiel a ella y pensar de manera no espiritual, sino terrenal. Una persona puede estar pensando en evangelizar, en hacer una campaña, en cantar alabanzas, en repartir folletos y pensar terrenalmente, tener objetivos terrenales. Hacer eso no para agradar a Dios, no para buscar la gloria de Dios, sino para buscar su propia gloria. Entonces, son personas que se jactan de lo que debieran darles vergüenza. Es lo que dice al final del 19, cuya gloria es su vergüenza. O sea, se jactan de algo que debería darles vergüenza. Es lo que pasa con los falsos maestros. Se jactan de que son maestros. Se jactan de que aprendieron teología. Se jactan de que saben hebreo o griego o quién sabe qué. Pero que al no ser espirituales y al ser enemigos de la cruz de Cristo debiera darles vergüenza. El apóstol Pablo se gozaba estando en la cárcel. ¿Por qué? Porque él tenía una mente espiritual. Ahora vean, cuando una persona tiene una mente espiritual, cuando nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en ella. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos enseña a pensar espiritualmente, a tener un punto de vista espiritual. No aprendemos a pensar espiritualmente teniendo una religión. Aprendemos a pensar espiritualmente teniendo el Espíritu Santo. Pero en la iglesia de Filipos estaban estos infiltrados que iban ahí, que les querían meter ideas en la cabeza a los filipenses. Ellos pensaban en lo terrenal y por lo tanto Pablo los acusa de ser enemigos de la cruz de Cristo. Lo dice al final del versículo 18. Entonces, creían ser amigos y Cristo les dice, no, ustedes son enemigos. ¿Cuál es el fin de los enemigos de Cristo? La perdición.
Y eso no le daba alegría al apóstol, sino tristeza. Los judaizantes que fastidiaban a los creyentes de Filipos eran personas moralistas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos este tema del moralismo hace algunos meses? El peor enemigo del cristianismo no es el ateísmo. El peor enemigo del cristianismo es el moralismo. Los moralistas dicen que si tú quieres ir al cielo tienes que portarte bien. Nosotros los creyentes les decimos a la gente que deben portarse mal. No. Los moralistas no hacen mal en decirle a la gente que se porte bien. Ese no es el problema. El problema es que le hacen creer a la gente que por portarse bien se van a ir al cielo. Ese es el moralismo. Nadie va al cielo por portarse bien. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede portarse bien realmente. El cristianismo no se opone a la moralidad, no se opone al moralismo. El problema de los judaizantes que fastidiaban a los filipenses es que confiaban en su supuesta obediencia a la ley y no en Cristo. Dios quiere que confiemos en Cristo, que el preeminente sea Cristo, que Cristo esté por encima de todo. Pero los judaizantes creían que obedecían la ley. Una persona que cree, que guarda la ley, confía en la ley, se gloria en la ley y no puede confiar en Cristo, ni gloriarse en Cristo, ni en la cruz de Cristo. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué hacían los judaizantes? Añadían a la ley de Moisés añadían la ley de Moisés a la obra que Cristo realizó en la cruz. O sea, decían, lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente, es necesario que guardes la ley. Entonces los judaizantes creían que Cristo era prominente, pero no preeminente. Entonces por lo mismo eran enemigos de la cruz de Cristo. Todos los que confían en sus obras, en sus diezmos, en sus ofrendas, en su bautismo, en su religión, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En quién confiaremos entonces? En la cruz de Cristo, en lo que Cristo logró en la cruz, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. No somos salvos por algo que hagamos nosotros. Pero los judaizantes creían tener una mente espiritual, pero solo pensaban en lo terrenal. De eso los acusa el apóstol Pablo. El que tenía una mente espiritual era Pablo, y los creyentes también. Muchos piensan, Pablo era un cristiano espiritual, un verdadero creyente, un creyente espiritual. Muchos piensan que los creyentes espirituales son como místicos, como soñadores, idealistas, imprácticos. ¿Saben qué piensan estas personas? Que los cristianos espirituales cuando oran adoptan una voz muy grave. Se ponen a orar y dicen, Señor Dios Todopoderoso. Que usan un tono como muy lúgubre, como un tono sepulcral. ¿Saben qué son las personas que hacen eso? No son personas que tengan una mente espiritual, son hipócritas. Una ancianita puede estar llorando al estar rozando el rosario. Eso no quiere decir que esa ancianita tenga una mente espiritual. Un evangélico puede estar orando con lágrimas en sus ojos y ser un hipócrita. Los moralistas parece que oran, pero ¿saben qué no pueden hacer? No pueden abrir su corazón a Dios, no pueden. Parece que los moralistas aman a Dios cuando oran, cuando diezman, cuando ofrendan, pero ¿saben por qué lo hacen? No porque amen a Dios, lo hacen porque se aman a sí mismos. El apóstol Pablo tenía una verdadera mente espiritual y es por eso que lloraba viendo lo que hacían los falsos maestros, los judaizantes, lo que les esperaba. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debemos pedirle a Dios que nos dé lágrimas por los que se pierden, que Dios nos libre de un corazón duro, insensible. Tener una mente espiritual quiere decir
que vemos las cosas de este mundo como Dios las ve. Ya no las vemos con ojos carnales, digámoslo, sino con ojos espirituales. Hay una parte donde Pablo dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿se acuerdan? No en las de la tierra. Pero si Pablo nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿quiere decir que a los cristianos no nos importan las cosas de abajo? No, no quiere decir eso. Aquí en el versículo 23:20 dice que los cristianos somos ciudadanos del cielo. Vean, los cristianos somos ciudadanos del cielo, pero eso no niega que también seamos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos mexicanos. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en este mundo. En este mundo trabajamos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser puntuales en nuestro trabajo. Entonces, nuestra ciudadanía celestial, en lugar de hacernos ignorar nuestra ciudadanía en esta tierra, en este mundo, debería de hacernos mejores ciudadanos de este mundo. O sea, estoy dándoles a entender que los cristianos tenemos una doble ciudadanía. Nuestra ciudadanía está allá, pero también tenemos una aquí. Un cristiano, como Pablo, que tenía una mente espiritual, no era seducido por las cosas de este mundo. Sino, yo les hablaba hace poquito de las decisiones que debemos tomar los cristianos. Si vamos a tomar una decisión, debemos tomarla a la luz de que un día moriremos, de que este mundo es pasajero, de que vamos a rendirle cuentas a Dios, de que Dios nos observa, de que se supone que queremos hacer su voluntad. O sea, no debemos hacer tomar una decisión, pues a ver qué surge, a ver qué resulta. Ay, al aventón. No, Señor, ¿te parece bien que tome yo esta decisión? A los inconversos nomás les importa lo de abajo, pero a nosotros nos importa lo de arriba, principalmente. Eso no niega que nos importa lo de abajo, pero lo más importante es lo de arriba. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Con esta frase, el apóstol nos está animando a que ejercitemos nuestra mente en las cosas espirituales. Vean las palabras que estoy usando. Debemos ejercitar nuestra mente en las cosas espirituales. Por ejemplo, debemos aprender a pensar como cristianos. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque durante muchos años pensamos como mundanos, pensamos como terrenales. Entonces ahora debemos aprender a pensar como cristianos. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Este hecho de que ahora somos ciudadanos del cielo implica muchas cosas. Por ejemplo, vean unas de ellas. En primer lugar, implica que nuestros nombres están registrados en el libro del cielo. En el cielo hay un libro donde están nuestros nombres escritos. En segundo lugar, el hecho de que seamos ciudadanos del cielo quiere decir que hablamos el lenguaje del cielo. No hablamos como la gente de acá abajo. En tercer lugar, quiere decir que obedecemos las leyes del cielo. Eso no niega que desobedezcamos las de la tierra, pero son más importantes para nosotros las de allá que las de aquí. Otra cosa que implica también es que somos leales a la causa del cielo. Y en quinto lugar, que estamos esperando al Señor del cielo, porque dice en el 20 al final, de donde también esperamos al Salvador. Entonces, somos ciudadanos del cielo, esperamos a nuestro Salvador del cielo. Vamos a ver un poco acerca de cada uno de estos puntos. En primer lugar, el hecho de que seamos ciudadanos del cielo quiere decir, en primer lugar, que nuestros nombres están registrados en el libro del cielo. Vean, cuando nace un niño, lo llevan al registro civil, lo registran, y ahí dice en dónde nació ese niño, ese ciudadano de dónde nació. Y cuando un pecador confía en Cristo para salvación, entonces viene a ser ciudadano del cielo. Y su nombre queda registrado ¿dónde? En el libro de la vida. Y eso lo dice en el capítulo 4, en el versículo 3, vean. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, el libro de la vida no solamente de eso nos habla en Apocalipsis, sino también aquí, vean. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero vean, en la palabra griega y el tiempo del verbo griego para estar escrito, quiere decir que está escrito definitivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como muchos piensan, de que Dios escribe nuestros nombres, pero si te portas mal lo borra. Luego vuelves a obedecer, vuelve a escribir tu nombre, vuelves a desobedecer, lo vuelve a borrar. No, hombre. Imagínense que cada vez que desobedecemos, Dios borra nuestro nombre, pobres páginas, ¿cómo estarían todas llenas de parches? Eso no es posible. Lo que estoy diciendo es que los que son ciudadanos del cielo lo serán para siempre. Ahora, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿significa que somos mejores que los demás? Porque si yo le digo eso a un inconverso, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, dice, tú estás lleno de soberbia, estás loco, ¿cómo puedes estar seguro de eso? Pero si tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿es porque somos muy obedientes? ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque somos muy santos? No. Nuestros nombres están escritos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Por sus obras de Él, no por las nuestras. Somos salvos por lo que Cristo hizo, no por nada que hagamos nosotros. Entonces, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida, pero en segundo lugar, hablamos el lenguaje del cielo. Las personas que solamente piensan en lo terrenal, ¿cómo hablan? Como los terrenales. Lo que sale de su boca revela lo que hay en su corazón. Si ustedes le hablan a un inconverso de las cosas de este libro, no nos entiende. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué no nos entienden? Porque no son ciudadanos del cielo. Son ciudadanos de abajo, pero de allá arriba no. Entonces, por lo mismo, no pueden entender las cosas espirituales. Pero los ciudadanos del cielo sí entienden las cosas espirituales y les gusta hablar de ellas. Dice Juan de los inconversos, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Hablan las cosas del mundo porque son las que les gustan. Y luego dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Ahí se dan cuenta, o podemos darnos cuenta, de quién es cristiano y quién no. Pero déjenme decirle una cosa, el hecho de que a una persona le guste hablar de las cosas de la Biblia, eso no quiere decir que sean ciudadanos del cielo. Por ejemplo, a los testigos de Jehová les gusta hablar de las cosas de la Biblia, pero no son ciudadanos del cielo. Cuando estoy hablando de que los ciudadanos del cielo hablan de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, no solamente estoy refiriéndome a lo que decimos, sino también a cómo lo decimos. Hermanos, no me dejarán mentir si yo les digo que aún siendo cristianos, muchas veces hemos dicho palabras que no debemos decir, palabras que después nos arrepentimos de haber dicho, y con esas palabras no glorificamos a Dios. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que Dios nos enseñe a esto, hermanos, a que cada vez que hablemos, le hagamos bien a nuestros semejantes, que busquemos su edificación de nuestros hermanos. Sí, entre creyentes, pues tal vez a veces hablamos de fútbol, a veces hablaremos del clima, a veces hablaremos de política, pero pues que Dios nos enseñe a hablar sobre todo de esto. Palabras de gracia que sirvan de edificación a nuestros hermanos. En tercer lugar, los ciudadanos del cielo, ¿saben qué hacemos? Obedecemos las leyes del cielo. Ya vimos el texto que dice, donde dice Pablo, sed imitadores de mí.
Pablo era un imitador de Cristo y lo demostraba con sus hechos. Pablo se consideraba un peregrino en este mundo. Desde que empezó su ministerio así se consideraba Cristo. Y aún antes, se supone, Cristo estaba gobernado por las leyes del cielo. Pablo también. A Pablo lo que le importaba era hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. El apóstol Pablo no era como los falsos maestros. Los falsos maestros querían agradar a sus líderes, que querían ser fieles a su religión. Los creyentes queremos glorificar a Dios, somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo se preocupaba no por sí mismo, él se preocupaba por los demás. Cristo también, desde la mañana y hasta la noche, él se preocupaba por sus semejantes. Pablo pensaba en dar, no en recibir. ¿Qué le motivaba a Pablo? El amor a Cristo y el amor al prójimo. Que Dios nos ayude a eso, hermanos, a que crezcamos en el amor a Cristo y a que crezcamos en el amor al prójimo. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía para agradar a Dios. ¿No es esa nuestra meta? ¿No debiera hacerlo? El apóstol Pablo hacía lo que hacía, no le importaba si lo mataban. Él esperaba su recompensa de Dios, no de los hombres. Dice, si los hombres no me agradecen lo que les hablo, lo que les digo, que les evangelizo, pues ni modo. Si me encierran, si me persiguen, si me azotan, ni modo. Pablo quería el bien de sus semejantes. Que Dios nos enseña eso siempre. Los falsos maestros de hoy creen que son ciudadanos del cielo, pero ellos no lo demuestran. Si somos ciudadanos del cielo de veras, tenemos que demostrarlo. Que los que nos rodean vean que no somos hipócritas, que somos sinceros, que queremos su bien, que los amamos. Los falsos maestros tal vez sean muy celosos de su religión, pero ¿de qué sirve que sean celosos de su religión si no demuestran que tengan el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no los guía. ¿Qué es lo que buscaban aquellos judaizantes? ¿Qué es lo que buscan ahora los falsos maestros? Su propia gloria, las alabanzas, el dinero, que les den el diezmo, que los inviten, que los feliciten, que los alaben, etc. Son personas que parece que son ciudadanos del cielo, pero buscan la gloria de los hombres, buscan el dinero, la fama, el aplauso. Pablo fue perseguido, fue encarcelado. ¿Qué buscan los falsos maestros? Los falsos maestros son admirados. Los falsos maestros tienen mucho dinero. Cristo fue pobre. En cuarto lugar, los ciudadanos del cielo, ¿qué pasa? Somos leales a la causa del cielo. Ya vimos el texto que dice, donde Pablo habla y dice que los judaizantes eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? La cruz de Cristo. Todo gira alrededor del sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es el corazón del Evangelio. La cruz de Cristo es la muestra del amor de Dios para los pecadores. Punto número 1. Pero punto número 2, es la muestra de que Dios odia el pecado. Y a los pecadores que no se arrepienten. Si tú crees en el Evangelio, hay buenas noticias para ti. No crees en el Evangelio, hay malas noticias para ti. ¿Qué es lo que hace la cruz? La cruz condena lo que el mundo hace, lo que el mundo ama. Todas las cosas que ama el mundo son enjuiciadas, digámoslo así, por la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hace la cruz? Condena a los hombres como culpables. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la cruz no es lo que muchos suponen. En estos días van a ir a Iztapalapa muchas personas a ver las 3 caídas. Pero si esos que van a ver las 3 caídas entendieran lo que significa la cruz de Cristo, no, hombre, les daría un infarto. Ellos creen que la cruz de Cristo es como un objeto de morbo, un objeto de diversión. Están viendo las 3 caídas, traen su caguama en la mano.
Dice el apóstol Pablo que los judaizantes son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Saben por qué eran enemigos de la cruz de Cristo? Porque Cristo puso fin al judaísmo. Y eso lo sospechaban los judaizantes. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz, el velo del templo se rasgó? Un velo gigantesco que iba desde arriba hasta abajo, de una tela muy gruesa. No se rompió de abajo para arriba como cabría esperar de un velo que se pudiera romper. No, se rompió de arriba abajo porque de arriba venía el golpe, digamos. ¿Qué simboliza el hecho de que el velo del templo se rasgó? De que ahora ya no necesitamos vejigas para nadar. Ya no necesitamos que un sacerdote nos meta el hombro y que se meta en el lugar santísimo. Cuando el velo del templo se abrió, eso simbolizaba, o significaba más bien, que ya podíamos tener acceso al lugar santísimo. Ya no necesitamos la labor de un sacerdote. Ya no necesitamos de la circuncisión. Ya no necesitamos de los lavamientos. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Cristo nos abrió el camino. Cristo mismo es el camino. Estaba en la cruz el Señor y dijo: todo está consumado. ¿Qué daba a entender con esa frase el Señor? Que su sacrificio puso fin a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces Cristo murió, Cristo resucitó, y así ahora tenemos una circuncisión, pero espiritual. Necesitábamos ser circuncidados, pero no del prepucio, sino del corazón, y Cristo hace eso por su muerte en la cruz. ¿Entienden ustedes por qué los judaizantes son enemigos de la cruz de Cristo? Y digo son, porque los judaizantes siguen existiendo. Todos los sabáticos, todos los que creen que se salva uno guardando el sábado, todos esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y todos los que confían en sus obras, en sus diezmos, en sus primicias, son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos judaizantes de aquel tiempo estaban muy orgullosos de sus ritos, de sus ceremonias. Todo aquello quedó obsoleto por lo que Cristo hizo en la cruz. Los cristianos no podemos gloriarnos en los hombres, no debemos gloriarnos en nuestra religión, no debemos gloriarnos en nuestras propias obras, sino en la cruz de Cristo. Vean en Gálatas cómo dice el capítulo 6. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, vean, se jactan de que guardan la ley porque se circuncidan, dice, pues ni ellos la guardan, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para presumir que ya su religión creció. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué se gloriaba Pablo? ¿En qué se jactaba Pablo? En la cruz de Cristo. Los falsos maestros nunca son perseguidos, nunca son encarcelados. Los hipócritas, a los que encarcelan son a los que se glorían en la cruz de Cristo, los que predican la cruz, lo que Cristo logró en la cruz. ¿Entienden ustedes por qué Pablo lloraba por los judaizantes? ¿Qué mal le va a ir a una persona que estudia la Biblia por años y que saca enseñanzas falsas de la Biblia y las enseña? Le van a decir a Dios, Señor, no profetizamos en tu nombre, no leía en tu nombre, no oraba en tu nombre, no evangelizaba en tu nombre. ¿Qué les va a decir Cristo? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué mal les va a ir a los que leen la Biblia pero no la obedecen? ¿Qué mal les va a ir a los que confían en sus pastores, a los que confían en su religión, a los que confían en sus diezmos y no en la cruz de Cristo? Muchas personas se tragan todo lo que les dice el pastor. Pues si lo dice el pastor, tiene que ser cierto. Analiza lo que dice el pastor, compáralo con lo que diga la Biblia. Si lo que dice el pastor no va de acuerdo con lo que dice la Biblia, ni escuches a ese pastor.
Y en quinto y último lugar, los ciudadanos del cielo estamos esperando al Señor del cielo. Vuelvan a Filipenses 3 y vean, ya vimos el 20, ahora vean el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que hará Cristo cuando vuelva? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Humillación por qué? Por nuestros achaques, por nuestras enfermedades, porque nos cansamos, porque nos arrugamos. Pero cuando Cristo venga, dice, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo va a ser inmortal. Nuestra carne va a ser inmortal como la carne de Cristo. Eso es increíble. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21, en el 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es el último punto. Yo estaba leyendo el 21 y pasé por alto el 20. O sea, nuestro punto es este. Nuestro quinto punto es este. Los ciudadanos del cielo esperamos a nuestro Salvador del cielo. Lo que no hacían los judaizantes. Los judaizantes miraban hacia atrás, miraban a los ritos y a las ceremonias del judaísmo. Los judaizantes añoraban el pasado. No les gustaba que los judíos ya pasaran por alto la circuncisión. No, ustedes tienen que volver a la circuncisión. Pero los creyentes de Filipos, y Pablo mismo entre ellos, ven hacia adelante. Los creyentes debemos mirar hacia adelante. Cristo volverá. Y saben una cosa, si ustedes creen de veras que Cristo volverá, todo lo vemos de otra manera. Si ustedes piensan y meditan acerca de esto, de que Cristo volverá, podemos soportar las aflicciones, las enfermedades, podemos vencer en la lucha contra el pecado, lucharemos contra el pecado, porque si creemos que Cristo vendrá, eso nos motivará para apartarnos del pecado. Cristo vendrá, rendiremos cuentas. ¿Qué le vamos a decir cuando Él venga? Entonces, el hecho de saber, el hecho de creer que un día miraremos a Cristo y de que estaremos con Él para siempre, es una tremenda motivación para nosotros. Dios lo sabía, el apóstol lo sabía. Hay una parte en Hebreos 11 donde dice que Moisés pudo soportar el vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, que se burlen de mí, pierdo mis riquezas, ya no voy a tener los tesoros de los egipcios. Pero ¿cómo pudo soportar todo eso? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y ese galardón que él veía futuro, ¿cuál era ese galardón? Es el mismo nuestro. Es Cristo nuestro galardón. Nuestro galardón no es el cielo en sí. No, nuestro galardón es Cristo. Nuestra recompensa es Cristo mismo. Y Cristo también, todo lo que tuvo que soportar, porque tenía su mirada puesta en el hecho de que muchos iban a ser salvos. Todo lo soportó por amor de los escogidos, como Pablo. Cristo sabía que su muerte no iba a ser en vano. Cristo sabía que su muerte llevaría mucho fruto. Él no tenía ninguna duda de eso. Él sabía que millones y millones de personas de alrededor del mundo creerían en Él. Él haría que creyeran. Si nosotros hemos creído, es porque Él hizo que creyéramos. Él nos dio la fe, Él nos dio el arrepentimiento. Gracias a Él tenemos la salvación. No es porque lo decidimos nosotros, es porque lo decidió a Él. Cristo sabía todo eso y por eso pudo soportar todo lo que soportó en la cruz. Cristo va a venir de nuevo. Lo dijo, no puede mentir. Desde Génesis estaba escrito que Cristo iba a venir. ¿Cuántos años pasaron desde que se le anunció a Adán que vendría el Mesías hasta que vino? ¿Cuántos años pasaron? Cerca de 4,000, como 3,500 mínimo. Pero vino. Parecía que no vendría, pero vino. Ahora, está escrito que va a volver. Ya pasaron 2,000 años que se fue, pero va a volver.
Y si ustedes creen que Cristo volverá, que Dios nos ayude a servirle. Esa es una motivación para que le sirvamos. Esa es una motivación, ¿saben para qué, hermanos? Para animarnos unos a otros, para orar unos por otros. Que cuando Cristo vuelva nos encuentre trabajando. Vivimos en este mundo y pues tenemos cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Los cristianos no podemos ser irresponsables con nuestro trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer bien las cosas. Pero no olvidemos, hermanos, que Cristo nos observa. Y a Él vamos a rendirle cuentas. Cristo va a venir otra vez. Y vamos a ser transformados. Vamos a llegar al día en que nuestros ojos van a mirar a Cristo. Y entonces, cuando miremos a Cristo, vamos a entender muy bien que las cosas de este mundo carecen de valor. ¿Qué es lo que el mundo persigue? Pues quieren el dinero, quieren el paseo, la diversión, el vicio, la casa, el carro. Eso es lo que les importa, la familia. Pero cuando Cristo venga, ¿saben qué? Nos vamos a reír de las cosas por las que nos afanábamos. Cristo va a venir otra vez y va a traer orden, porque en este mundo todo está fuera de orden. Va a traer orden a nuestros corazones, porque también en nosotros hay mucho desorden. Con su poder, ¿saben qué es lo que Cristo hará? Vean lo que dice al final del 21. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los hombres son insujetables. Nuestro pecado es insujetable, ¿sí? Pero Dios puede sujetar todas las cosas porque Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Contra el pecado nadie puede, pero Cristo sí puede. Nosotros tratamos de poner orden aquí, tratamos de poner orden allá, pero el único que traerá orden en medio de este desorden es Cristo. Nosotros quisiéramos ser ordenados, pero tenemos muchas limitaciones. Muchas cosas nos turban, nos distraen, nos inquietan, nos preocupan. Pero cuando Cristo venga y estemos con Él en el cielo, todo va a cambiar. Ven, Señor Jesús, como has dicho. Ven, pero enséñanos mientras tanto a trabajar y a servirte, para que el día que tú llegues, el día que tú vuelvas por nosotros, que nos encuentres trabajando y sirviéndote y haciendo tu voluntad, lo que te agrada. Capacítanos mientras tanto, Padre, para ser vencedores en la lucha contra el pecado, que seamos vencedores, más que vencedores en Cristo.